Hola, soy Geraldine Maurer, nutricionista clínica y especialista en celiaquía, y el día de hoy quiero hablarles sobre celiaquía y nutrición para conocer los aspectos más importantes relacionados con el estado nutricional y el daño intestinal que genera esta condición llamada celiaquía. La celiaquía no es un trastorno nuevo, ya había sido identificado por Aretaeus de Capadocia en el siglo II a.C., designando la enfermedad como el que padece del intestino. Identificó también este médico griego la diabetes, ¿no? Era un sabio de la época que identificó este trastorno, que lo había relacionado con el consumo de harinas de trigo y el daño grave intestinal que generaba este consumo. ¿Qué cosa es el iceberg celíaco? El iceberg celíaco se denomina a esta pirámide, este iceberg, en donde la parte que está sobresaliendo del agua, este pico pequeño, son los casos diagnosticados de celiaquía, lo que se conoce, también las personas que tienen síntomas tan evidentes que ya han sido identificados, mientras que todo lo que está en el agua son los síntomas, las personas que pueden tener síntomas, o la gente por lo general pasa 10 años sin diagnóstico o también sin síntomas, que tienen esta enfermedad o la tienen latente. Va a ser desarrollada en algún momento de la vida y se encuentra en la base de esta pirámide. Entonces vemos que solamente se han identificado muy pocos al día de hoy. Digamos que no hay una identificación rápida de este trastorno, pudiendo evitar muchos males relacionados con la celiaquía. Vemos que los diagnosticados son solo entre 10 y 15%, mientras que los no diagnosticados representan entre el 85 y el 90% de celíacos. Esto ojalá cambie pronto. Se estima que el 1% de la población es celíaca. Sin embargo, hay países donde hay más celíacos. Por ejemplo, en México se estima que es el 4%, es bastante más. En el Sahara subsahariana, por ejemplo, es casi endémica la celiaquía. Es decir, acá se rompen los mitos que es una enfermedad de origen europeo. No es así, porque vemos que en países donde no son la mayoría europeos hay mayor cantidad de celiaquía. La celiaquía es generada por personas que consumen estos cereales: trigo, cebada y centeno y todos sus derivados, es decir, pan, galleta, fideos. Estos cereales contienen una proteína muy inflamatoria que a las personas con la susceptibilidad de tener celiaquía desencadena un daño intestinal muy grave. Se estima que en otros países, como hablamos anteriormente, la celiaquía puede ir entre 1,5 y 3,5%, como en México. Hay otros estudios que indican que es un poco más. En el Sahara, fíjense, 5,6%, Alemania 0,2%, Estados Unidos 1%. En Perú, desgraciadamente, no hay datos estadísticos. En Chile llega a ser más o menos el 1%. Ya se hizo el estudio. Esperemos que se haga pronto en el Perú un análisis, un estudio, porque yo pienso que debe ser muy similar a la realidad de México, ¿no? Finlandia y Suecia en Europa son los países de más alto nivel de celiaquía, ¿no? ¿Qué sucede con el cuerpo humano y esta proteína de estos cereales de los que he hablado hace un momento? Es que aplanan la vellosidad intestinal. Todo nuestro intestino está recubierto por, se le denomina vellosidad intestinal. Parece ser un terciopelo que digamos recubre todo el intestino. ¿Y qué pasa? Que por estos bordes de las vellosidades intestinales se absorben los nutrientes y también se generan enzimas digestivas para romper los nutrientes y poder aprovecharlos. Pero ¿qué sucede en la celiaquía? Es que esto se aplana. Como vemos en la figura número 3, la vellosidad está totalmente aplanada. En esta realidad ya no se va a absorber ni digerir adecuadamente los alimentos.
en el gráfico número 2, acá sí se ve la vellosidad saludable. Así es como lo deberíamos tener. Ojo que esto es un aumento muy grande en el microscopio para poder ver el detalle de las células del intestino. Entonces, ¿qué sucede cuando uno consume gluten y es susceptible a dañar el intestino? O sea, tiene la condición genética para desarrollar este trastorno. Puede generar muchas otras enfermedades secundarias. Por ejemplo, osteopenia y osteoporosis, porque se genera una mala absorción de calcio, también vitamina D, una serie de vitaminas importantes para la generación ósea. Entonces se ve esta disminución de la densidad ósea, que se recupera cuando uno deja de consumir el gluten. Ataxia, que es una pérdida de fuerza muscular, linfomas, cardiopatías, también epilepsia por calcificaciones cerebrales específicamente, ¿no? Muchos casos de epilepsia deberían ya prescindir del gluten. Pérdida del esmalte dentario. Los odontólogos también pueden identificar celíacos porque ya la pérdida de esmalte dentario es casi un diagnóstico para el celíaco, un diagnóstico de ser celíaco. Depresión y problemas psiquiátricos son muy elevados en personas con celiaquía. Infertilidad tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Entonces tenemos un montón de trastornos. También la enfermedad de Crohn puede verse confundida con la celiaquía o el famoso colon irritable, ¿no? Generalmente hay mucha diarrea, es uno de los principales síntomas de la celiaquía. ¿Qué sucede? Que hoy en día uno escucha hablar de la celiaquía, pero también de la alergia al gluten y la sensibilidad al gluten. Entonces hay que identificar estas tres situaciones porque son distintas, pero las tres tienen la misma cura, que es la restricción del gluten para poder uno desinflamar y sentirse mejor. A diferencia de la celiaquía, que se le denomina la intolerancia al gluten. ¿Por qué intolerancia? Porque el organismo es incapaz no tiene la enzima que rompe este gluten que llega a ser un tóxico para el organismo. Esa es, digamos, la intolerancia al gluten, que es la celiaquía. La alergia al gluten está mediado por otros factores que son la inmunoglobulina IgE o la IgG, ¿no? Acá hay un efecto distinto al anterior, pero puede generar rinitis, inflamaciones, picazón, urticaria, ¿no? Y puede llegar a ser una anafilaxis, ¿no? Esta es una reacción mediada por el sistema inmunológico. Entonces, se puede identificar muchas veces más fácilmente que la celiaquía, porque también se puede confundir una alergia con la intolerancia, pero los exámenes son más sencillos de hacer. ¿Y qué es la sensibilidad al gluten o al trigo? La sensibilidad es más difícil de identificar porque no hay una prueba que me mida la sensibilidad como si puedo medir la IgE o la IgG en alimentos. La sensibilidad no es ni alergia ni intolerancia, pero cada vez que consumo gluten me inflama y no me siento bien. Entonces hay que ir haciendo descartes de alimentos para identificar estas sensibilidades que uno pueda tener no solo al gluten, no solo al trigo, cebada, centeno, sino a muchos otros alimentos también que nos pueden hacer sentir mal o generar inflamaciones crónicas, ¿no? De mucho tiempo y no podemos identificar claramente qué cosa es. Entonces, se estima, por ejemplo, que en España 5% de la población tiene sensibilidad al gluten. Es un número bastante alto. Ya con el 1% se puede considerar una enfermedad de riesgo. Ya es un riesgo de salud pública desde el 1% en que los estados tienen que hacer campañas de prevención, de sensibilización a estos trastornos y de educación para poder diagnosticar más y curarlas rápido, a tiempo.
Hay muchas pruebas que se pueden hacer, por ejemplo, hay esta prueba de IgG que es muy útil, igual que la de IgE, donde podemos identificar, por ejemplo, en este caso el gluten. Hay una sensibilidad al gluten, a la quinoa, al trigo. Ojo que esto no es un descarte de celiaquía, es un tipo de alergia que puede ser a muchos alimentos, en este caso al café, a la cocoa, por ejemplo, al orégano. Y así vamos mirando particularmente qué nos hace bien o qué nos inflama el organismo. Hay una cantidad también de cruces que identifica el grado o la intensidad de la alergia de tipo IgG, ¿no? La quinoa sale con mucha frecuencia, el gluten también, ¿no? Ojo que la quinoa no contiene gluten, pero a veces aparece. Muchas personas que empiezan a hacer una dieta específicamente celíacos que empiezan con su tratamiento nutricional, pasan unas semanas y todavía no se sienten al 100% bien. ¿Por qué? Porque posiblemente son alérgicos al maíz que están incorporando porque no tiene gluten, o son alérgicos a la quinoa, como en este caso, y hay que eliminarlo. Hay, bueno, muchas pruebas para determinar celiaquía. En el consultorio hacemos esta, que se manda a Estados Unidos, identifica 2 marcadores de celiaquía y 3 de sensibilidad. Son 5 marcadores. Acá en el Perú se puede hacer anticuerpo antitransglutaminasa IgA, se puede hacer anticuerpo antigliadina, anticuerpo antiendomicio, ¿no? Antigliadina también se puede hacer acá. ¿Qué pasa? Que se tienen que hacer varias pruebas porque no son pruebas tampoco que sean al 100% fehacientes. Por eso se hacen varias para tratar de identificarlos en distintas pruebas. No es como una prueba, por ejemplo, de colesterol que te indica un número absoluto de colesterol en sangre. Esto no, hasta ahora, desgraciadamente, no es así la celiaquía. ¿Qué pasa? Que se pide también muchas veces la prueba genética. Cerca del 90% de los celíacos tiene este marcador genético que se llama DQ2 y hay otro DQ8 que solo lo tienen el 5% de los celíacos. Muchos tienen ambos, entonces eso hace que sea más cercano a la realidad de la prueba contundente de ser uno o no celíaco. Sin embargo, tampoco es al 100% porque hay personas que son no DQ2 o no DQ8 y son celíacos. Entonces, tampoco la prueba genética llega a ser al 100%. ¿Cuáles son los principales síntomas del celíaco? Es la diarrea. Las personas que son diagnosticadas colon irritable pueden ser también celíacas. La gastritis crónica es otro de los signos, el reflujo, las aftas recurrentes y también el estreñimiento. Por eso no es fácil de identificar, ¿no? La celiaquía. La celiaquía genera una situación que se denomina permeabilidad intestinal. Digamos que son como unos huecos que se generan en el intestino por donde pasan sustancias que no deberían pasar a la sangre, al organismo, toxinas, partículas de alimentos, partículas de medicamentos, patógenos, bacterias, que pasan, ¿ven esta línea de acá? Pasa directamente. Los alimentos y las sustancias deberían ser filtradas por la vellosidad intestinal para así recién ingresar a la sangre. Entonces todo esto hace que uno se vuelva más sensible, sea más alérgico, tenga un menor sistema inmunológico, ¿no? Esa es una representación del intestino permeable. ¿Qué sucede? Que fíjense, en el año 2015, los investigadores, sobre todo el Alessio Fasano, el doctor Fasano, que es una persona estudiosa de la celiaquía, hizo un estudio en celíacos y en no celíacos y midió el consumo de gluten en ambos grupos de población y midió la permeabilidad intestinal en ambos. Y sucede que ambos grupos poblacionales generaban permeabilidad. ¿Qué significa esto? Que todos somos un poco sensibles al gluten. O sea, el gluten es una proteína muy, muy inflamatoria, pero el celíaco va a generar un daño muy, muy grande que
va a incluir la destrucción de la vellosidad intestinal. Pero esto es importante a tomar en consideración para que tengan en mente y siempre sepan que el gluten es una proteína muy inflamatoria. Este es un gráfico muy interesante que nos da la visión, nos enseña a identificar, por ejemplo, que en el intestino no todo se absorbe en el mismo lugar, sino que hay espacios, lugares donde, por ejemplo, se absorbe el hierro, que está muy cerca del estómago, el duodeno, el yeyuno, ¿no? La vitamina B12 se absorbe al final del íleon, por ejemplo. Entonces, nosotros muchas veces el celíaco es identificado o es diagnosticado debido a una anemia crónica, por ejemplo, que no se sabe por qué es, ¿no? Y es porque el hierro se absorbe en esta zona donde debe estar muy, muy dañada por la celiaquía. Y así, hay en realidad una desnutrición muy grande en los pacientes crónicos celíacos que muchos años han pasado con ese trastorno y han generado ya deficiencias vitamínicas importantes que hay que, ¿no? Digamos, hay que renutrir a los pacientes celíacos. Fíjense que hay un montón de trastornos que son secundarios a la celiaquía y se ha visto que mucho más celíacos las sufren. Por ejemplo, las cataratas las sufren mucho más personas celíacas que la población general, ¿no? 397 personas en 100.000 celíacos versus 86 personas en 100.000 de la población general, ¿no? Entonces hay un daño. Ojo que no todos los celíacos van a desarrollar todos estos trastornos que voy a mencionar ahorita, sino solo algunos. La estatura pequeña también es muchas veces casi un diagnóstico de la enfermedad celíaca. La anemia, como hablamos hace un momento, la deficiencia de vitamina B12, ¿no? La deficiencia de ácido fólico también. Y todo esto exacerba los síntomas de daño de las mucosas, ¿no? Porque genera más aftas bucales, por ejemplo, la deficiencia de ácido fólico, úlceras, retardo en el crecimiento, hinchazón de la lengua, una serie de síntomas que no son deseables que se ven en muchos de los celíacos. La osteopenia, la osteoporosis, también hasta un 70% de celíacos recién diagnosticados tienen osteopenia. Esta se va recuperando a medida que uno va haciendo la dieta libre de gluten. Va regenerando esta vellosidad intestinal y el hueso se vuelve a la normalidad, vuelve a su densidad normal. La dermatitis herpetiforme, que vemos que son como estos puntitos rojos, ¿no? En el cuerpo, es casi un diagnóstico de la celiaquía. La psoriasis también es mayor en pacientes celíacos, el vitiligo, la pérdida del esmalte dentario, infertilidad tanto en hombres como en mujeres, la pérdida de cabello también es otra manifestación. Neuropatías como la depresión, la epilepsia por calcificaciones cerebrales, déficit cognitivo, muchas veces también déficit de atención o el déficit cognitivo, eliminando el gluten, se puede ir recuperando. Cefalea y enfermedad celíaca también, ¿no? Mucho mayor es la población con cefaleas celíacas que las no celíacas. La esquizofrenia también, y la población que más celiaquía tiene es la población síndrome Down, que llega al 16% aproximadamente. Ellos deberían llevar una dieta libre de gluten, ¿no? Siempre, o al menos probarla muchos meses para ver si hay una mejora también en la población con síndrome Down. Las alteraciones tiroideas también son frecuentes en personas celíacas, como por ejemplo la tiroiditis Hashimoto. Tiene mayor proporción que la población general. También puede haber hipertiroidismo o hipotiroidismo en personas celíacas. Vamos a hablar ahora sobre el tratamiento. Hemos hecho una breve introducción a lo que es la celiaquía y lo que puede suceder con pacientes celíacos no tratados o no diagnosticados, que no saben, no pueden generar trastornos secundarios. Entonces, el tratamiento es únicamente nutricional.
Se deberá evitar el gluten para desinflamar el intestino, renutrirse y restaurar la flora intestinal, restaurar todas estas bacterias buenas que tenemos en el intestino que nos ayudan en una serie de procesos metabólicos, ¿no? Y clínicos. Entonces, en la dieta sin gluten se deben eliminar los cereales y derivados de trigo, como la sémola. La sémola proviene del trigo, no se puede consumir. El salvado de trigo y todos sus derivados, pan, galletas, fideos, bizcochos, cremas que contengan trigo. La cebada, como el emoliente y la cerveza. El centeno, como los panes. ¿Y qué pasa? Que la avena no contiene gluten, pero se contamina en los lugares donde se envasa la avena. Por eso es que no se recomienda la avena en muchos celíacos, en los celíacos en general. Pero si encuentran una avena sin gluten, sí la pueden consumir. Para que un alimento sea denominado libre de gluten, debe contener como máximo 20 partes por millón de gluten, ¿no? Que significa 20 miligramos en un kilo de producto. Son dosis mínimas de gluten que pueden haber en un alimento para que sea denominado sin gluten. Por ejemplo, ¿cuánto gluten hace daño? Esto va a variar mucho entre las personas. Por ejemplo, una persona 20 partes por millón de repente le hace daño, pero a la mayoría de celíacos no les hace daño 20 partes por millón, esta cantidad. Pero si fuera 40 partes por millón, ahí sí va a generar un malestar o va a iniciar nuevamente un daño intestinal. Por ejemplo, un quinto de pan normal equivale a 625 miligramos de gluten y causa atrofia. Fíjense, un quinto de pan es una dosis muy pequeña. Otros estudios indican un daño con 24 a 30 miligramos de gluten, ¿no? Solo un poquito más de lo recomendado por el Códex Alimentario. Esto equivale a 1 en 145 partes de tajada de pan, lo que son las migajas. La FDA concluyó que las personas más sensibles pueden tener efectos adversos con 0,4 miligramos, ¿no? Ya ese es un extremo, no se refiere a la mayoría de celíacos, pero sí hay un grupo que puede ser tan sensible como esto para que entiendan la gravedad del daño, sobre todo a la hora de preparar los alimentos y tener los cuidados necesarios de evitar el gluten, ¿no? Entonces, de aquí hablamos sobre la contaminación cruzada. Muchos deben haber oído hablar de esto, para otras personas quizá es nuevo este término de contaminación cruzada, ¿no? Entonces, la contaminación cruzada se refiere a que, por ejemplo, si yo estoy cocinando un producto con gluten, como acá estoy haciendo esta fritura con gluten, yo acá no puedo hacer una comida para un celíaco porque la voy a contaminar. Eso se llama contaminación cruzada. Lo mismo en una superficie, si yo he preparado en una mesa una preparación con gluten, en esa misma mesa, en ese mismo espacio, en ese mismo y menos sin haberlo limpiado previamente, puedo preparar productos sin gluten porque los voy a contaminar, ¿no? Entonces, los alimentos sin gluten destinados para celíacos deben guardarse también separados de los otros para evitar una posible contaminación cruzada. Leer siempre los ingredientes que se utilizarán en la preparación de alimentos, no utilizar productos envasados que no estén etiquetados porque no vamos a saber exactamente qué cosa contiene. Buenas prácticas en la elaboración de platos aptos para celíacos y evitar la contaminación cruzada. Vamos a ver que los alimentos sin gluten indicados para celíacos deben ser cocinados en primer lugar o de preferencia en recipientes y áreas exclusivos. ¿A qué se refiere esto? Que si yo voy a preparar comida para celíacos y luego otra comida para no celíacos, primero tengo que hacer la de los celíacos y separarla, y luego la de las demás personas. Así voy a evitar la contaminación cruzada de la que acabamos de hablar. Y se debe manipular con utensilios, idealmente especiales para celíacos, todo especial para ellos.
No puedo usar una tostadora para panes sin gluten que para panes con gluten. Tienen que haber 2 tostadoras. No se puede contaminar en este proceso del tostado. Y así, todos los implementos deben asegurarse que sean solo para celíacos. Las ollas freidoras también, ¿no? Las sartenes, si tienen el cuidado especial de limpiarlas bien, ya podrían, digamos, utilizarse, pero idealmente deben separarse, ¿no? Es conveniente que las etiquetas de los alimentos estén siempre visibles. Una vez abierto el envase, no quitar la etiqueta ni vaciar el contenido para evitar confusiones. Eso es muy importante, ¿no? Utilizar solo caldos, purés, fondos o salsas naturales, que uno mismo haya hecho la preparación. Limitar al máximo el consumo de productos industriales por los espesantes y los estabilizantes que pueden contener gluten. A veces puede haber ahí un error, ¿no? Tener siempre a la mano la lista de alimentos aptos para celíacos, ¿no? Así como la lista de alimentos que pueden contener gluten, para no equivocarse, porque una pequeña falla, un pequeño error puede costarle muy caro a un celíaco, porque va a retroceder todo su bienestar, va nuevamente a dañar el intestino y tiene nuevamente que recuperarse, ¿no? Una vez finalizado el cocinado, apartar el plato, cubrirlo e identificarlo y mantenerlo aislado hasta el momento del servido. Acá algunas bebidas libres de gluten, ¿no? Como por ejemplo anís, los aguardientes, de frutas, de vino, de sidra, el curacao, brandy o coñac, no contienen gluten, ginebra, ron de caña, la ratafia catalana, vinos espumosos, cavas, vinos tintos en general no tienen gluten, ni el whisky ni el vodka. Se pueden tomar, por ejemplo, infusiones, pero que ustedes vean que no tienen químicos añadidos. Muchas veces en los sobrecitos de las infusiones indican tener aromas, sabores, saborizantes. Mirar que sea 100% natural de preferencia. Bebidas con gluten son las cervezas y las cervezas sin alcohol también, la bebida de malta. Bebidas que pueden contener gluten son las cervezas especiales sin gluten, podrían contener pequeñas cantidades de gluten, y algunos licores en general, digamos que no son los que hemos mencionado, ¿no? Pero vino, ron, ginebra, brandy, whisky sí se puede tomar. Aditivos que contienen gluten. Acá tienen esta lista. Generalmente son los que tienen esta identificación E1404, E1410, ¿no? Generalmente son los almidones, maltodextrina, cereales de trigo, emulsificantes, estabilizadores, harinas, malta, proteína vegetal hidrolizada, saborizante a malta, vinagre de malta. El vinagre de vino sí se puede tomar, ¿no? Entonces acá también deben tener cuidado con la pasta dental, el lápiz labial y otros productos farmacéuticos, porque las pastillas también pueden contener gluten. El recubrimiento de las pastillas, sobre todo. Muy pocas medicinas indican tiene o no contiene gluten. Eso debería ir cambiando y los medicamentos deberían ya todos identificar si tienen o no tienen gluten. Entonces vamos a ver cuáles son los principales problemas con el gluten. Los desayunos, ¿no? Y muchos snacks. Entonces, acá hay que hacer pequeños cambios. Uno es, bueno, consumir panes sin gluten y ahí ya no va a haber ningún problema, pero también se pueden consumir muchos otros productos que naturalmente no contienen gluten. Las personas celíacas muchas veces son intolerantes a la lactosa o alérgicas a los lácteos. Entonces se recomienda eliminar los lácteos también en estas primeras etapas de la dieta libre de gluten. Se van a sentir mucho mejor con menos gases, menos inflamación, porque la proteína de la leche de vaca es también muy inflamatoria. Entonces, al inicio, por lo menos unos 21 días, eliminar gluten y lácteos y luego incorporar los lácteos y analizar cómo les afecta
puede que quizá no tengan ningún problema o puede que quizá les den muchos gases, ¿no? Por ejemplo, acá algunos ejemplos de desayuno. Quinoa con frutas, quinoa cocida con frutas, huevos, infusiones, sangrecita. La sangrecita es interesante porque tiene mucho hierro y puede ayudar a combatir la anemia. Con papas o yucas. El camote también es una buena opción para el desayuno en vez del pan. Café pasado o infusiones. No café instantáneo, sino pasado, porque el café instantáneo puede tener color caramelo, que es un colorante que muchas veces se hace con almidones y pueden tener gluten. Por ejemplo, otra opción es tomar jugos variados, panes sin gluten, queso o huevo, ¿no? De preferencia huevo, si es que por ahí quizá la leche no les caiga bien. También los tamales, las humitas son ideales porque son hechas a base de maíz. Las frutas, panqueques libres de gluten que se pueden hacer con harinas de quinoa, maicena, harina de arroz, ¿no? Hay una serie de harinas ideales para realizar productos libres de gluten casi iguales a lo que estábamos acostumbrados antes de comer con gluten, ¿no? Las harinas normales. Hay cereales en cajas sin gluten, ¿no? Pueden usar también leche descremada o también pueden usar leche de almendras o leche de coco. Ese tipo de leches son también ideales en estos primeros 21 días de tratamiento. Snacks, por ejemplo, la canchita es una buena opción, maíz cancha o tostado, barras de quinoa de kiwicha, frutos secos, son excelentes. Frutas en general y queques que ustedes sepan que no contienen gluten, que sean certificados libres de gluten de preferencia para evitar esas pequeñas contaminaciones. Los almuerzos y las cenas, por ejemplo, podemos incorporar todo tipo de alimentos, sopas, ensaladas, cremas libres de harinas que puedan llevar maicena, carnes estofadas u horneadas, ceviches, anticuchos, suspiro a la limeña, que entre los postres hay el crème brûlée, las ensaladas de frutas que no contienen gluten. En casa de un celíaco, lo ideal es ya no comprar harinas de trigo, ni para el resto de la familia, porque ni cuenta se van a dar que están consumiendo maicena o harina de quinoa u otro tipo de harinas. Y así ayudamos al celíaco a evitar estas contaminaciones cruzadas, ¿no? Precauciones con gluten oculto en alimentos, medicinas y cosméticos, ¿no? Es imposible consumir salchichas o embutidos porque son un mix con almidones, son una mezcla que nadie sabe ni siquiera qué cosas son, salvo hay algunos lugares como la salchichería o la tienda de Tito donde venden embutidos artesanales y la de Deli France, porque ambas hacen los embutidos del día y no contienen gluten. No les echan harina, sino hierbas aromáticas y sales. Siempre es bueno preguntar de todas maneras antes de comprar. Hay algunos quesos que tienen gluten, sobre todo los más corrientes, los quesos tipo Edam, algunos podrían tener harinas, ¿no? Algunos yogurts se pueden espesar también con harinas, porque no son 100% yogures muy bien elaborados, sino son más que nada productos lácteos a los que se les han añadido espesantes, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Muchos patés, conservas que tengan salsas, ¿no? La conserva de atún, la conserva en agua o en aceite no contienen gluten. Esas sí se pueden consumir. Las que no se pueden consumir son las conservas que vienen en salsa de mostaza, salsa de tomate, esas de ninguna manera. Papas fritas en restaurantes o envasadas siempre traen algo de harina para que se peguen los sabores, pero siempre, digamos, pueden estar contaminadas. Quizá una u otra no se hagan, pero en general la gran mayoría sí, ¿no? Cafés y té solubles no se recomienda. Caramelos, golosinas, entre otros, tampoco, por precaución, salvo que diga que son libres de gluten. Vamos a ver estos símbolos sin gluten que indican que el producto puede contener menos de 20 partes por millón de gluten en los alimentos. Son productos certificados. ¿Qué sucede? Que muchos cereales sin gluten o productos a granel pueden contener, o sea, gluten, a pesar de ser, por ejemplo,
productos que naturalmente no contienen gluten. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, una harina de maíz o una harina de menestras que naturalmente no tiene gluten puede estar contaminado. Por ejemplo, de una muestra de 22 productos que naturalmente no contienen gluten en Estados Unidos, se encontró que 59% contenía menos de 5 partes por millón, estaba bien. 32% contenía más de 20 partes por millón y no se les puede considerar libres de gluten. 41% tenía entre 8.5 y fíjense, y 2.950 partes por millón. Entonces hay que tener mucho cuidado y tratar siempre de consumir harinas que naturalmente no tienen gluten, que digan que no, que son certificadas libres de gluten. Es importante porque si no, un celíaco que está llevando una dieta libre de gluten no comprende por qué no está mejorando como debería mejorar sin el consumo de gluten. Y acá algunas recomendaciones sobre alimentos con alto contenido de hierro, ácido fólico, vitamina B12, calcio, porque son generalmente las vitaminas y minerales que uno, digamos, genera mucha deficiencia. Y acá se encuentran sobre todo los alimentos de origen animal, como el pescado, pollo, res, vísceras. El calcio se encuentra en casi todos los alimentos. Acá, por ejemplo, fíjense, todos esos alimentos son distintos a los lácteos y contienen mucho calcio. Las almendras, el tahini, que es la crema de el ajonjolí, los camaroncitos chinos, la kiwicha tostada, los pescados, los choros, o sea, todo tiene mucho calcio, no es exclusivo de los lácteos, por eso no se preocupen, porque haciendo, digamos, una buena elección, se va a consumir lo que se requiere de calcio, eso no es problema, porque más se regenera cuando se regenera la mucosa intestinal. Más regeneración de mucosa, más densidad ósea, independientemente del consumo de calcio. Alimentos que elevan el sistema inmunológico son los alimentos que contienen omega 3, por ejemplo, y solo el hecho de no consumir gluten ya va a elevar nuestro sistema inmunológico. Debemos también pensar en los probióticos para regenerar la flora intestinal y acá lo recomendable es el chucrut. El chucrut es excelente para regenerar la flora intestinal. El zinc, que es contenido en carnes. La vitamina D se encuentra en la yema de huevo y se obtiene también de la exposición a la luz solar. La glutamina también se recomienda porque ayuda muchísimo a regenerar la mucosa intestinal y incrementar vitaminas y minerales inicialmente con suplementos libres de gluten, porque va a ayudarnos mucho a recuperarnos nutricionalmente. La lactoferrina también es muy interesante para mejorar la mucosa intestinal y mejorar nuestro sistema inmunológico. Y bueno, deben saber que el tratamiento es de por vida. Yo he escuchado mucho a personas que han hecho la dieta libre de gluten 15 días, 3 semanas y se han sentido excelente. Y luego han incorporado nuevamente el gluten y dicen, ay, pero yo me comí una tostada y no me pasó nada. Claro, no les pasó nada porque su sistema intestinal se regeneró. Ya no está inflamado como lo tenían hace un mes, 3 semanas. Entonces empiezan nuevamente a comer gluten y cada vez más y nuevamente recaen, ¿no? Entonces mucho cuidado con eso, porque el gluten, recuerden que es un inflamatorio para todos, pero mucho más para el celíaco y no se confíen de esas pequeñas dosis que pueden luego comer cuando ya tienen el intestino desinflamado y en ese momento no les hace daño. Bueno, he tratado de ser lo más breve posible. Gracias por su atención y pueden encontrar más información en la web. Chao amigos, nos vemos.